Este es el momento más importante de la reunión, así que vamos a procurar tener quietud y reverencia durante el tiempo de la predicación, porque el Señor usa su palabra para hablar a nuestros corazones, así que estemos quietos y atentos. Muy bien, ¿se imaginan que les hubiera dicho, busquen en la carta de Pablo a los romanos la sección que comienza diciendo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos? Y luego disponernos a esperar, mientras todos buscaran en la carta a los romanos esa sección que empezara con esas palabras, ¿verdad? ¿Qué ayuda tan grande que la Biblia esté dividida en capítulos y versículos? ¿No es cierto? Eso no fue así siempre. Los capítulos y los versículos no son parte de lo inspirado de la palabra de Dios, vinieron después, no siempre fue así. La primera Biblia dividida en capítulos y versículos se editó en el año 1560 en la ciudad de Ginebra, en Suiza, y por eso se llamó esa Biblia la Biblia de Ginebra. Los editores de esa Biblia optaron por la división de capítulos que hizo un hombre llamado Stephen Langton, un británico que fue durante mucho tiempo rector en la Universidad de París y que luego llegó a ser arzobispo de la catedral allí de Canterbury, en Londres, ¿verdad? Y optaron por esa división. Y la de los versículos, la división en versículos la hizo un hombre llamado Robert Estienne, también francés. Stephen Langton, que llegó a ser, como dije, arzobispo de Canterbury, puso en marcha la división de capítulos hacia el año 1227. Empezó a trabajar en eso, de dividir el Nuevo Testamento particularmente en capítulos. No fue la primera vez que se intentó dividir la Biblia en capítulos, había habido otros intentos. Uno de los intentos, por ejemplo, había dividido al Evangelio de Marcos en 50 capítulos, no en 16 como lo tenemos ahora. ¿Se imaginan? Serían realmente porciones muy breves. Finalmente, el sistema de Langton se expandió por toda Europa y en 1382 la Biblia inglesa de Wycliffe fue la primera en usar ese sistema. En el año 1448, y mire qué lejos que estamos hablando, ¿verdad? Un rabino judío llamado Natán dividió el Antiguo Testamento en versículos. Menudo trabajo, ¿no es cierto? Dividir todo el Antiguo Testamento en versículos. Y luego Robert Estienne, este francés, fue el primero en dividir el Nuevo Testamento en versículos en el año 1555. Así que desde entonces, comenzando con la Biblia de Ginebra, la división en capítulos y versículos ha sido aceptada y utilizada en casi todas las versiones de la Biblia y damos gracias a Dios por eso, ¿no es cierto? No hay duda que esa división ha sido beneficiosa, nos ayuda a encontrar rápidamente una porción cuando queremos recurrir a ella o cuando estamos escuchando alguna predicación sobre todo. Qué fácil resulta encontrar un texto, ¿verdad? Una porción de la Biblia en esa manera. En unos años atrás hubiéramos dicho que es la dirección postal de un pasaje. Hoy diríamos que es el IP, no sé, o la dirección en internet allí de una porción de la Escritura y podemos llegar ahí rápidamente. Pero no siempre las divisiones de la Biblia en capítulos y en versículos han sido acertadas. Hay algunas divisiones en la Escritura que no son inspiradas, como acabamos de decir, que no se entienden bien. Por ejemplo, aquí. ¿Por qué abrir un nuevo capítulo ahí donde comienza capítulo 15, ¿verdad? Si el apóstol continúa hablando del mismo tema. ¿Por qué no podríamos haber seguido con el capítulo 14? Venimos, versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, dice 14:20. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y cierro la Biblia porque terminé de leer un capítulo. Pero cuando empezamos en el capítulo 15 vemos que es el mismo tema. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Seguimos con el mismo tema que se abrió el capítulo 14, ¿verdad? La actitud del fuerte hacia el débil, de tal manera que no haya división en la iglesia. Si comparamos Romanos 14.1 con Romanos 15.1, podemos tomar nota de eso. El así que de Romanos 15.1, como mencionamos anteriormente, señala aplicación de lo dicho. A la luz de todo lo dicho anteriormente, dice el capítulo 15, versículo 1, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Realmente no hay razón lógica para dividir aquí el capítulo, ¿verdad? Pero así se ha hecho. Pero apreciamos y damos gracias a Dios por el esfuerzo, por el trabajo que nos posibilita un uso más fácil de la Escritura, ¿verdad? Como colación, como corolario, como conclusión de todo lo escrito anteriormente, al abrir el capítulo 15, Pablo se dirige concretamente a los fuertes, ¿verdad? Entre los que él se incluye. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Fuertes. Pablo va a hablar, para cerrar el tema, a los fuertes, entre los cuales él también se incluye. Por supuesto, fuerte no habla de complexión física, es una persona fortachona, una persona fuerte, una persona que tiene fortaleza física. Hoy en día también se habla de capacidad o fortaleza inmunológica, personas que tienen una mayor fortaleza, resistencia inmunológica. Bueno, por supuesto, Pablo no está hablando en ninguno de los dos sentidos, sino que al hablar de los fuertes está poniendo su enfoque en la vida espiritual. El fuerte, según acabamos de leer y considerar en Romanos capítulo 14, es el que tiene una conciencia bien educada. El hermano fuerte es aquel que está establecido en la verdad bíblica, convicciones firmemente establecidas en la verdad bíblica. El fuerte, según el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 14, es uno que ha comprendido y se goza en los alcances, en las implicaciones de la obra de Cristo. Eso es un hermano fuerte, tiene una conciencia bien educada, tiene convicciones firmemente establecidas en la verdad, no se deja llevar por las variaciones de opinión o las variaciones de ánimo, ¿verdad? Y entiende lo que implica la obra de Cristo, entiende que está completo en Cristo, que no importa si come o no come carne sacrificada a los ídolos, eso no va a afectar en nada su posición delante de Dios en Cristo. A ellos les habla Pablo para cerrar el tema. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y en contraposición a ello están los hermanos débiles, quienes manifiestan flaquezas, dice el apóstol Pablo acá. Flaquezas en su fe, flaquezas en sus convicciones, flaquezas que se hacen evidente en sus reparos, en sus dudas, en sus temores. Los débiles son aquellos que no tienen una buena raigambre en la revelación bíblica. Sus emociones, las opiniones, sus sentimientos, sus experiencias los afectan demasiado, de tal manera que tienen dudas y temores y reparos en algunas cosas que tienen que ver con asuntos de la vida diaria. ¿Qué les dice Pablo a estos hermanos aquí? Dice a los fuertes que soporten las flaquezas de los débiles y no se agraden a ellos mismos. Dos mandatos les da el apóstol Pablo a los fuertes. Para cerrar este tema, habla directamente a los fuertes y la primera cosa que se señala es que él les da dos mandatos: soportar las flaquezas de los débiles y no agradarse a ellos mismos. Así va a cerrar el apóstol esta porción relacionada con estas diferencias de opinión. ¿Sabes que cuando abrimos la Biblia, la leemos, meditamos en ella, la estudiamos, es un buen ejercicio detenernos en las palabras que el Espíritu ha escogido, ¿verdad?, como vehículo de la verdad?
No fueron los escritores humanos los que eligieron qué palabras utilizar, el Espíritu inspiró las palabras, por eso creemos en una inspiración verbal y plenaria. Toda la Biblia es inspirada, cada palabra es inspirada. Y debemos prestar atención a las palabras que el Espíritu Santo escogió en cada pasaje como vehículo de la verdad. Debemos es una palabra importante aquí en el versículo 1. Los que somos fuertes, debemos. Eso es una palabra muy importante, quizás no le daríamos tanta trascendencia, pero debemos sí es una palabra importante. El debemos aquí no es el de, si vienes a Argentina tienes que conocer el tigre, o si vienes a Argentina debes conocer el tigre. Bueno, aquí se plantea una opción, un deseo, una sugerencia, ¿verdad? El debemos aquí es el de la escribanía que administra la casa donde tú habitas y te dice, usted debe pagar el alquiler antes del día tal. Ese debemos es el que Pablo utiliza aquí. No la expresión de un deseo o de una posibilidad, sino una obligación, una responsabilidad. Es como si mamá te dijera, deberías probar la sopa que hace la abuela, vas a ver qué rica que es, por un lado, pero por otro te diga, debes tomar toda la sopa que te serví. Una cosa es sugerirte o expresar el deseo de que pruebes la sopa que hace la abuela. Otra es que mamá te diga, no te levantás de la mesa hasta que te tomes todo lo que está ahí. Hay una diferencia entre esos debemos, ¿verdad? No estás obligado a probar la sopa que hace la abuela, pero sí estás obligado a tomarte toda la sopa que tu mamá te sirvió. Y ese es el debemos que el apóstol Pablo establece aquí. Los fuertes están obligados a soportar la flaqueza de los débiles. Los fuertes están obligados a soportar las flaquezas de los débiles. Los fuertes están obligados a no agradarse a sí mismos. Suena fuerte la idea de estar obligado, ¿verdad? No nos gusta que nos obliguen a nada. Tenemos una mala comprensión de lo que es la verdadera libertad. ¿No es cierto? No nos gusta pensar que estamos obligados a hacer alguna cosa, ¿verdad? No es algo que aceptamos de buena gana. Están así que los fuertes están obligados a soportar las flaquezas de los débiles. Están así que los fuertes están obligados a no agradarse a sí mismos. Están así. ¿Por qué se pone esa demanda sobre estos hermanos? ¿Por qué deben tener esa consideración hacia el hermano débil? ¿Por qué no pueden moverse tranquilamente sin estar pendientes del otro, si lo ofenden, si le ponen tropiezo, si lo hacen dudar? Hermanos, si nosotros hemos leído detenidamente y con cuidado todo lo que hemos venido considerando en Romanos capítulo 14, habremos entendido que el hecho de que el otro es mi hermano se destaca una y otra vez. Se destaca una y otra vez. Versículo 10 de capítulo 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Versículo 21, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Nosotros le debemos cierta consideración a nuestros hermanos por el hecho de que son nuestros hermanos. Eso es muy interesante y muy importante. Hay creyentes que tratan, y ojalá no seamos de esos, ¿verdad? Con más delicadeza, con más cuidado, con más consideración a cualquier otra persona que a un hermano en la fe, ¿verdad? Puede que nos preocupemos por no ofender al vecino, puede que nos preocupemos de no ofender a nuestra familia, puede que nos preocupemos de no ofender al empleador, puede que nos preocupemos de no ofender a los suegros, aún puede que nos preocupemos de que no se ofenda y no se enoje con nosotros nuestra mascota, ¿verdad? Pero ¿cuánta consideración tenemos realmente por los hermanos?
Los consideramos en ese top allí donde tengo responsabilidades y Dios pone demanda sobre mí hacia ellos. Estamos hablando de aquel por quien Cristo murió. Así lo refiere Pablo, ¿verdad? En el capítulo 15 del capítulo 14, el versículo 15. Por causa de la comida, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermanos, tenemos responsabilidades para con nuestros hermanos. Tenemos obligaciones para con nuestros hermanos. Los fuertes tienen la obligación de soportar la flaqueza de los débiles. Los fuertes tienen la obligación de no agradarse a sí mismos. Es una responsabilidad, una demanda. Un predicador que ha leído detenidamente la carta de Pablo a los romanos ha encontrado que, por supuesto ahora con la ayuda de una concordancia, eso es muy fácil, que desde Romanos 1 a Romanos 13, la palabra hermano no aparece ni una sola vez. Claro, es un tratado de teología, ¿verdad? Romanos. Pero la palabra hermano no aparece ninguna sola vez, pero ya tomamos nota de cuántas veces aparece en el capítulo 14, ¿verdad? Una y otra vez. Qué interesante. Algo para prestar atención. El ser hermano nos impone ciertas responsabilidades que no tenemos hacia otras personas. Eso es muy importante. Lo establece la palabra de Dios. El hecho de ser mi hermano me impone una deuda de amor, una deuda de consideración, una deuda de sacrificio, una deuda de soporte. En Romanos capítulo 14, versículo 15, se habla de la muerte de Cristo, ¿verdad? Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y cada vez que se menciona la muerte de Cristo deberíamos detenernos para ver qué luz se arroja sobre eso a nuestras almas para ser edificados y fortalecidos y alentados y establecidos en esa doctrina, en esa verdad. En Romanos 14, 15 se habla de la muerte de Cristo y la muerte de Cristo y sus implicaciones en nuestras vidas, en la mía y en las de mi hermano, me impone ciertas responsabilidades. El hecho de que Cristo murió por mi hermano me impone ciertas responsabilidades para con él. Y no olvidemos que cuando hay un mandato siempre habrá un pedido de cuentas. ¿Has soportado las flaquezas de tu hermano débil? ¿Has procurado la edificación de tu hermano así aún a costa de algún derecho personal, verdad, en el que podrías insistir egoístamente? ¿Te importa tu hermano? ¿Te preocupas por su bienestar? ¿Piensas en su edificación? ¿Lo amas? El hecho de ser hermanos nos impone responsabilidades. A los fuertes de la iglesia de Roma, Pablo les escribe, ese que tienes ganas ese que tiene, ese que tiene reparos en comer carne sacrificada a los ídolos, ese que tiene reparos en tomar vino, ese que insiste en que el sábado debe ser guardado por los creyentes también, ese que te saca de quicio, ese que menosprecias, es tu hermano. Ambos han sido rescatados al mismo precio y ambos han sido engendrados por el mismo espíritu y por la misma palabra. Y Pablo dice, considéralo, sopórtalo, ámalo, ejercita paciencia para con él. Pablo insiste que a estos hermanos débiles, los fuertes le deben el soportarlos. El soportarlos. Por supuesto, no se trata de aguantar a alguien, ¿no? Así yo lo aguanto, no sé cuánto más lo voy a aguantar, pero bueno. No se trata de aguantar a alguien, no se trata de resignarse, ¿verdad? Dice, bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? No se le pueden pedir peras al olmo, etcétera, ¿verdad? Como muchas veces nosotros nos expresamos en cuanto a hermanos que les cuesta entender y ajustarse y vivir de acuerdo a algunas cosas. Se trata de ayudar al hermano en su debilidad.
cuando Pablo dice que hay que soportar las flaquezas de los débiles. No está hablando de aguante y no está hablando de resignación, no está hablando de buen trato a regañadientes, está hablando de otra cosa. En Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2, tenemos textos que seguramente la mayoría de nosotros conocemos. Gálatas 6, 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que sois los fuertes, que sois los maduros, que se las saben todas, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dicen los que saben que la palabra que en Romanos 15:1 se tradujo soportar es la misma palabra que en Gálatas 6:2 se tradujo sobrellevar. Así que no es aguantar, así que no es resignarse, así que no es maltrato a regañadientes, ¿verdad? Se trata de soportar, se trata de sobrellevar, significa tomar sobre mí la carga de otro para aliviarlo. Se trata de ayudar a superar las molestias o las cargas de la vida. Eso es el sentido de la palabra soportar, de la palabra sobrellevar. Los ayudaremos a superar esas debilidades teniéndoles paciencia. Eso es lo que dice Pablo aquí. No te enojes, no lo menosprecies, no te burles, no lo pongas en el perchero y digas con este no hay esperanza, no gastamos pólvora en Chimango, no va a crecer nunca. No, esa no es la disposición, esa no es la actitud. Lo ayudaremos a superar esas debilidades teniéndole paciencia y no les agravaremos el peso que ya llevan. No los tentaremos, no los provocaremos a desánimo, ni a dudas, ni a desaliento, ni a ir en contra de su conciencia, ni a pecar. Eso es la actitud que debemos tener. El hermano no puede comer carne que ha sido sacrificada anteriormente a los ídolos. Bueno, no comas en su presencia. No lo invites a hacerlo. Sobrelleva su carga. Dale tiempo para que entienda y ayúdale en cuanto está la oportunidad a crecer en el entendimiento de la Escritura. Y esos ejemplos son válidos por cuanto aquí habla de flaquezas y no de pecados. De flaquezas y no de pecados. Las flaquezas del hermano las soportamos. Los pecados del hermano los confrontamos. Hay una diferencia, ¿verdad? Eso, hay que conocer la diferencia entre flaqueza y pecado. Flaqueza es falta de confianza o una confianza raquítica, deficitaria, ¿verdad? Falta de conocimiento, falta de convicción, falta de entrenamiento en la conciencia. Eso es flaqueza. Hay que ayudarlos con paciencia. No esperes que un niño se comporte como un adulto. A veces sí, ¿no es cierto? Los padres nos equivocamos y pretendemos que los niños de cierta edad se comporten de una edad que no tienen. Y los desalentamos porque le ponemos una carga que no pueden llevar. Tenemos que ser sabios y correctos en eso. No esperemos ni exijamos de que un hermano débil se comporte y se conduzca como un fuerte. Soportemos las flaquezas, ayudémosle a que sean más livianas, ayudémosle a que aprendan sobre eso. Pero pecado es otra cosa. Pecado es un acto de desobediencia deliberada a los mandatos de Dios. Eso es pecado. No debemos dejar de confrontar al hermano si fornica. No debemos dejar de confrontar al hermano si miente. No debemos dejar de confrontar al hermano si calumnia. No debemos dejar de confrontar al hermano si murmura. No debemos decir, no, es una flaqueza. Dejémoslo, ya va a aprender. No, eso no es flaqueza. Eso es pecado. Va en contra de los mandatos de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 5 es muy claro en cuanto a eso. 1 Corintios 5:9, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios,
No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis que ninguno que, llamándose hermano, ahí está, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Al hermano débil hay que soportarlo. Al hermano que peca hay que confrontarlo. Y si no deja de pecar hay que separarse de él. Con el tal ni siquiera hay que comer. Así que hay que arreglar las vidas. Hay que arreglar rápidamente las vidas. Hay que ir al arrepentimiento y confesión al Señor. Al hermano débil, sopórtalo. Al que llamándose hermano peca, confróntalo. No confundamos las cosas y no esperes un trato de hermano débil si pecas deliberadamente. No esperes que te traten como un débil. Te van a tratar como uno que llamándose hermano hace cosas que no debe hacer. Eso es el trato que debes esperar y aprecia cuando te confrontan con el pecado. Pablo continúa ahí en Romanos capítulo 15, versículo 1. No solamente dice los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles, también deben no agradarse a ellos mismos. El debemos, ¿verdad? Que aparece ahí, afecta las dos cláusulas. Los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y los fuertes no debemos agradarnos a nosotros mismos. Eso es una regla de la gramática en español. Esa palabra afecta las dos cláusulas. No debemos agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa no agradarnos a nosotros mismos? Que debemos negarnos a todo aquello que nos agrada. Veo un pantalón y me encanta, qué lindo, el color, el diseño. No, pero no me tengo que agradar a mí. Paso por Mostaza y acá me voy a desnudar interiormente. Y veo la foto de la hamburguesa con ese cheddar derretido por encima. Y, no, pero no me tengo que agradar a mí. No habla de eso, ¿verdad? No puedo comprar o hacer algo que me gusta. ¿Ese es el sentido de no agradarnos a nosotros mismos? No, esa no es la idea. Por todo lo que Pablo ha estado diciendo hasta el momento, entendemos que si algo me agrada, pero en cierta manera le causa tropiezo o desánimo a mi hermano débil, debo estar dispuesto a renunciar a eso. Espero que a ninguno de ustedes le ofenda la hamburguesa esa con el cheddar derretido de mostaza. La idea es esa. Eso es, si algo que yo hago, que algo que a mí me agrada, le causa tropiezo, desánimo a mi hermano débil, debo estar dispuesto a renunciar a eso por amor a mi hermano. No agradarme en aquello que ofenda o debilita a algún hermano. No hacemos lo que nos agrada porque a otro le cause dudas, desánimo o caída. No quiero eso. Miren las palabras de Pablo hablando de sí mismo en 1 Corintios 8:13. También ahí se habla de lo sacrificado a los ídolos y era un problema en las iglesias de aquel entonces por la coyuntura, por la situación, por el ambiente, por las costumbres, ¿verdad? En 1 Corintios 8:13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, ¿qué dice? Jamás. Oh. Para no poner tropiezo a mi hermano. Qué palabra fuerte, ¿no? Jamás. ¿Se imagina renunciar para siempre al asado? Pablo dice, no voy a comer carne jamás si eso hace tropezar a mi hermano. Por supuesto, está este trasfondo de adoración idólatra y todo eso, ¿verdad? Pero Pablo dice, ¿qué cosa estarías tú dispuesto a no hacer nunca más si supieras que ofende a tu hermano? Qué pregunta, ¿no? Pablo dice, yo esto no lo haría jamás, porque antes de hacer tropezar a mi hermano, o que se debilite, o que dude, o que encuentre ánimo para pecar, renuncio a esto.
No quiero cargar sobre mi conciencia con la responsabilidad de haber causado tropiezo, ofensa o una herida a mi hermano. Antes de eso prefiero no comer nunca más carne. Qué interesante. Si amas y sabes de esa posibilidad, estaría dispuesto. Hay cosas que sabemos que ofenden al otro, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? ¿Las hacemos igual? A veces por chiste, a mí me gusta pasar el cuchillo por el borde del plato de vidrio. Y Gabriela dice, por favor. Es malo, ¿no es cierto? Bueno, eso es un chiste, no hablamos de eso. Pero hay cosas que sabes, actitudes, costumbres, hábitos, formas de conversación, gustos. ¿Lo hacemos igual? Y qué impopular puede resultar esta enseñanza, ¿no es cierto? Negarme a mí mismo, no agradarme a mí, para no provocar duda, tropiezo o ofensa a otro. Qué chocante también para nuestro corazón. Nosotros naturalmente queremos afirmarnos a nosotros mismos. Esa es la tendencia de nuestro corazón. Pero aquí tenemos un llamado a negarnos a nosotros mismos, por amor al hermano débil. La autonegación no tiene lugar en la filosofía de vida moderna, ¿verdad? Desde temprano en la vida se nos enseña y se enseña a nuestros niños a insistir y a hacer respetar nuestros derechos. Esta es la era de los derechos. Y se vota gobiernos que nos dan más derechos, aunque no sean correctos y adecuados. Con sus incoherencias de respetar todos los derechos menos de los no nacidos, por ejemplo. ¿Verdad? Pero esa es la tendencia hoy. Hacer, reclamar y hacer respetar los derechos nuestros. Yo debo imponerme. Y ya sabemos qué pasa cuando hay varios yo tratando de imponerse, ¿no? Batallas en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Y ese enfoque se pasa, se filtra al púlpito y de ahí a las mentes cristianas. Y eso es así cuando se presenta a Dios como el gran solucionador, ¿verdad? Lo importante soy yo, lo importante es mi felicidad, lo importante es mi comodidad, lo importante es mi vida, lo importante es mi salud. Dios me tiene que solucionar esto, aquello y lo otro, porque lo importante soy yo. Punto, se terminó. El gran solucionador. Dios está a mi servicio y para lo que yo lo necesite. Él quiere que tú o que yo sea feliz. Entonces tiene que darme todo lo que me hace feliz. Tiene que quitarme todo aquello que me hace infeliz. Pero no hay nada de eso en las palabras de Cristo cuando Él llamó a sus seguidores diciéndoles, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eso es. Y es más, Él dijo que si no te niegas a ti mismo, no puedes ser su discípulo. No puedes ser tu discípulo. Y si todos exigen, ¿quién sirve? ¿Te has puesto a pensar eso? Si en casa todos exigen, ¿quién sirve? Si en la iglesia todos exigen, ¿quién sirve? Y el que nos ha llamado a seguirle nos ha dado ejemplo. Había 13 hombres en aquel aposento alto, ¿verdad? Pero había un solo siervo. Un solo siervo. Uno solo dispuesto a no agradarse a sí mismo y humillarse, inclinarse para servir a los demás. Hermanos, si algo falta en el mundo son siervos. Si algo falta en la iglesia son siervos. Y si algo falta en la familia son siervos. Muchos quieren afirmarse a sí mismos y pocos queremos dejar de lado lo que soy o lo mío para afirmar a los demás.
Y un extremo de este pensamiento, hermanos, piensen conmigo, un extremo de esta filosofía es que este pensamiento ha permeado así a las madres que en otro tiempo eran ejemplo de abnegación. Hoy no. Hoy no. No todas las madres son ejemplos de abnegación. Hay madres que se quieren afirmar a sí mismas, tener su futuro, tener su espacio, que otros críen los hijos, que vayan 10 horas a la escuela, que esté a la abuela por ahí para cuidarlos. Las madres siempre han sido ejemplo de abnegación, pero hoy en día es muy raro. Esta filosofía ha permeado también las mentes de los cristianos. El gran destructivo del hogar, el gran destructivo de la iglesia, el gran destructivo del mundo es el egoísmo. Por eso el llamado aquí a los fuertes es a morir. Por eso el llamado a seguir a Cristo es un llamado a morir, aplicar la cruz a la vida diaria, como en Getsemaní. No sea como yo quiero, sino como tú. Pedro no entendió eso cuando a Cristo habló de su muerte, ¿verdad? Me encanta ese capítulo. Parece un manual de psicología moderna. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Perdón, no es ahí. Sí, 21. 16, 21, discúlpenme. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, y esto es psicología moderna pura, infernal. Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Reclama, pelea, afírmate, no dejes que te pisoteen, insiste en tus derechos, no permitas que nada de esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hoy las personas a nuestro alrededor son tóxicas. Hay que librar, miren, ¿vio los Doberman que cuando se enojan, no? Algo como eso me pasa cuando veo creyentes poniendo que hay que salir de relaciones tóxicas. Hay que ser un siervo, no hay que agradarse a sí mismo. Eso es lo que hay que hacer. En ninguna manera esto te acontezca, dijo Pedro. Defiéndete, afirma tus derechos. ¿Quién te impone que vayas a la cruz? ¿El Padre? Rebélate contra el Padre. Estaba Satanás ahí, tratando de llevar a Cristo a rebelarse contra el Padre, como en el desierto, en Mateo capítulo 4. Cuidado los consejos y sugerencias que escuchamos, hermanos. Cuidado, tienes derecho a que te sirvan. No, tienes la responsabilidad de servir. No hay duda, los cristianos vamos en sentido contrario a la mayoría, ¿no? Y eso no es solo ahora. www no es una dirección de internet. Warren W. Wiersbe dice que la filosofía de vida de un cristiano se debe resumir en la palabra doy. Dios, otros y yo. Interesante. Lo vemos en Cristo. Por supuesto, no podemos pasar por alto que agradar a otros no implica desagradar a Dios. Tampoco agradar a otros significa que todos tenemos que descender al nivel de su debilidad. No es así. Tenemos que sobrellevar las flaquezas, tenemos que considerar esas flaquezas, pero tenemos que extendernos al hermano para ayudarle también a superar y a crecer, ¿verdad?, en esa meta de ser como Cristo.
Versículo 2, ahí en Romanos capítulo 15, nos aclara eso. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, y eso significa propósito, ¿para qué? Edificación. Yo no tengo que andar con cuidado con mi hermano débil para que se sienta cómodo. Yo no tengo que andar con cuidado con mi hermano débil para que no se vaya de la iglesia. Tengo que no agradarme a mí mismo y acercarme a mi hermano y considerar sus flaquezas para ayudarlo a crecer. Ese es el desafío. Para edificación. Agradar a otro tiene como meta su edificación. Agradar con propósito la edificación espiritual. Cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo ahí, qué aliento, todos involucrados en la edificación del otro. Qué invitación a sacar los ojos de nosotros mismos y en aquello que agrada al Señor, ayudar a otros a su edificación, a desarrollar las virtudes, a desarrollar sus dones. Qué buena perspectiva para asistir a las reuniones de la iglesia, ¿verdad? Voy a acercarme a mis hermanos buscando contribuir a su edificación. Qué buena perspectiva para acercarme a otro. Voy a tratar de conversar y juntarme y verme para ayudarlo en su edificación. Si no tenemos esa perspectiva, muy pronto nos alejaremos de las reuniones de la iglesia porque vendremos pensando en nosotros mismos y muy pronto nos alejaremos de los demás porque solo nos importa a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ya hemos mencionado esta posibilidad en otro mensaje. Hay hermanos que no ofenden, hay hermanos que no causan tropiezo, hay hermanos que no menosprecian a nadie, pero no se involucran en la vida de los demás para ayudarlos a crecer. Están a mitad de camino. No ofenden, pero tampoco se involucran. No ponen tropiezo, pero tampoco ayudan a crecer. ¿Verdad? Se han quedado a mitad de camino. Pídele al Señor, Señor, guíame a otro hermano con quien involucrarme y así pueda yo contribuir a su edificación. No poner tropiezo, pero tampoco procuran la edificación. No te quedes a mitad de camino. Está bien no agradarte a ti mismo, pero ve más allá y agrada al hermano para edificación. Pablo conoce la naturaleza humana, ¿verdad? Y así como nosotros preguntaríamos, ¿y por qué no me tengo que agradar a mí mismo? ¿Y por qué razón? Pablo da el fundamento. Esa es la segunda cosa aquí en el versículo 3. El fundamento de esos dos mandatos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Cuál es el fundamento de los mandatos? ¿Por qué los fuertes deberían soportar las flaquezas de los débiles y no agradarse a sí mismos? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ahí está el fundamento, ¿verdad? Porque es una conjunción de causa, ¿verdad? Eso es lo que establece la razón por la cual no debemos agradarnos a nosotros mismos, la razón por la cual no debemos insistir en nuestros derechos es porque Cristo no lo hizo. Así de sencillo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Pero el apóstol nos lleva siempre a Cristo al tratar todo y cualquier problema. El gran referente de Pablo era Cristo. ¿Quién es tu referente? ¿Quién es? ¿A quién tomas como referente cuando estás ante cualquier situación? ¿A tu padre? ¿A tu pastor? ¿A otro pastor? ¿A otro hermano? Bueno, no está mal hacer eso si esa persona que toma como referente imita a Cristo. Pero ante cualquier situación nosotros debemos considerar a Cristo. Y en relación a no agradarnos a nosotros mismos, fue Él quien se inclinó ante los discípulos para lavarle sus polvorientos pies, para ser simpático y leve en la expresión, ¿verdad? En relación a no agradarnos a nosotros mismos, fue Él quien oró en Getsemaní, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En relación a esto de no agradarnos a nosotros mismos, fue Él quien guardó silencio cuando lo insultaron, lo escupieron y lo acusaron falsamente.
En relación a esto de no agradarnos a nosotros mismos, fue Él quien no descendió de la cruz, aun cuando podría haberlo hecho para obrar nuestra salvación. Piensen conmigo, hermanos, ¿dónde estaríamos si Cristo se hubiera agradado a sí mismo? Aún perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Quién es tu referente? ¿A quién sigues? ¿Quién es tu Señor? ¿De quién eres discípulo? ¿A quién has rendido tu vida? Pablo siempre va a Cristo. ¿Quieres saber cómo tienes que tratar a tu esposa? Anda a Efesios 5 y ahí te dice, como Cristo a la iglesia. ¿Quieres saber hasta dónde tiene que llegar tu generosidad al dar? Andá y mira a Cristo, según dice 2 Corintios capítulo 8, que siendo rico se hizo pobre. Ahí está la pauta. ¿Quieres saber cómo tenés que tratar a tu hermano débil? Mira a Cristo, que ni siquiera se agradó a sí mismo. Pablo dice, hagan esto porque esto fue lo que hizo Cristo. Él es la motivación suprema. Y qué impactante la frase que contrasta el ejemplo negativo de Cristo. Cristo no se agradó a sí mismo. ¿Qué hizo? Al contrario, permitió que los vituperios de los que le vituperaban cayeran sobre él. No se agradó a sí mismo, antes bien hizo lo contrario. Los vituperios son insultos, son blasfemias, son burlas. Soportó cosas terribles en su contra. Aun cuando podía haberse defendido de eso, no reclamó el derecho a ser tratado bien. Todo tipo de improperio y maltrato cayó sobre él. En lugar de hacer reclamos, se quedó bajo ese trato para obrar la salvación. ¿Por qué hace mención de eso Pablo aquí? Parece que la idea es estar dispuesto a todo sacrificio, con tal de que el hermano no se ofenda o tropiece. Esa es la idea. Por eso Pablo habla de los vituperios de Cristo. Dice, fíjate a lo que estuvo dispuesto Cristo por ti. Ese es el límite para ti. Esa es la pauta para ti. Fíjate en lo que Cristo estuvo dispuesto por ti. Ahí está la pauta de lo que tú debes estar dispuesto a soportar por amor a tu hermano. Estate dispuesto a soportar cualquier incomodidad por amor a tu hermano, así como Cristo estuvo dispuesto a sufrir lo indecible por amor a ti. Ahí está la pauta. Ahí está. Cuando pienses que se te pide demasiado por amor a otros, mira y considera a Cristo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo hacemos morir nuestro egoísmo? ¿Cómo entregamos a la muerte las obras de la carne? Mirando a Cristo. Y cuando le miramos somos transformados de gloria en gloria, santificados, purificados. Cuanto más tiempo con Él, más seremos como Él. Pablo dice, ¿piensan que es demasiado los mandatos? Bueno, miren cuán demasiado sufrió Cristo por amor a ti. No hay duda, hermanos, que la preocupación del apóstol Pablo era que los hermanos en Roma perdieran de vista los asuntos importantes de la vida cristiana y se enfocaran en discusiones por asuntos secundarios que podrían dividir a la iglesia. Esa era la preocupación de Pablo. Que la iglesia en Roma dejara de preocuparse por lo que había que preocuparse, permanecer en Cristo, en comunión en torno a Él, predicando el Evangelio, dando testimonio de su gracia, en lugar de eso enfocarse en asuntos secundarios que podrían causar una división. Esa era la preocupación de Pablo. Si todos consideraban e imitaban el ejemplo de Cristo, seguro iban a permanecer unánimes. Pero si cada uno se aferraba a algún asunto y opinión, ¿verdad?, intrascendente, seguro sería difícil permanecer unidos y unánimes. Muy difícil. El desafío es claro. Pablo le escribe a los hermanos en Roma, no permitan que nada los divida. No permitan que nada los divida. Mantengan a Cristo como el centro de sus vidas y el centro en la iglesia.
y entonces unánimes continuarán glorificando al Señor. Ese era el desafío. Dos aplicaciones prácticas para terminar. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dos aplicaciones prácticas, hermanos. Antes de discutir, piense, ¿vale la pena? Antes de discutir, piense, ¿vale la pena? ¿Vale la pena correr el riesgo de romper la armonía? ¿Vale la pena correr el riesgo de romper la comunión por este asunto, ya sea en la iglesia o en casa? ¿Vale la pena? Probablemente generaríamos menos problemas si recordáramos la orden de no agradarnos a nosotros mismos. Probablemente generaríamos menos problemas en el hogar y en la iglesia si recordáramos la orden de no pretender salirnos siempre con la nuestra. Probablemente generaríamos menos problemas si recordáramos la orden, ¿verdad?, de burlarnos o enfurecernos porque el otro no piensa como yo, tratando de imponerle mi opinión. Generaríamos muchos menos problemas. No vale más la pena en aquellas cosas, no valdrá más la pena en aquellas cosas que no son trascendentes aprender a callarse. Claro que sí. Pongan la balanza. Tener la razón en esto que están o tener armonía y comunión. Piense. Y segundo, antes de quejarse, piense. ¿Llegué al límite que llegó Cristo? Antes de que usted diga, siempre soy yo el que me tengo que callar, siempre soy yo el que tengo que ceder, siempre soy yo el que tengo que tener paciencia, siempre soy yo el que tengo que esperar. Antes de quejarte, piensa, ¿llegué ya al límite de Cristo? ¿Hasta cuándo tengo que ser yo el que se calle? ¿Hasta cuándo tengo que ser yo el que ceda? ¿Cuántas veces más, cuántas cosas más voy a tener que soportar? No quites tus ojos de Cristo. No te olvides hasta dónde llegó Él por amor a ti y con el propósito de salvarte. No te olvides hasta dónde estuvo dispuesto a llegar Él por amor a ti y con el propósito de salvarte. Piensa, seguro, hermanos, que mirándonos uno al otro, al débil, ya sea tu esposa que es débil, o tu esposo que es débil, o tus hermanos que son débiles, mirándonos unos a otros, nos desalentaremos. Pero seguro mirando a Cristo y viendo lo que Él estuvo dispuesto a sufrir y pasar por nosotros, sin duda encontraremos aliento. ¿A dónde vemos a Cristo? En la Escritura. Por eso Pablo dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando piensas que estás llegando al límite, abre tu Biblia y mira a Jesús. Entonces encontrarás ánimo para continuar. Padre, te agradecemos por darnos la oportunidad de considerar estas verdades esta mañana. Oramos que no permitas que el enemigo quite lo que ha sido sembrado en nuestras mentes, en nuestros corazones, sino que por el contrario, como hemos pedido en tantas oportunidades, tu Espíritu use lo oído, oh Dios, para edificarnos en Jesús, para tu gloria, en el nombre de Él.